Estamos en la segunda parte de la entrevista que Motorbox Radio le hizo al periodista especializado Gaino en automovilismo japonés. En este caso vamos a comenzar hablando del Super GT y de lo que se viene para la próxima temporada, y vamos a repasar la actuación de Sacha Fenestrat, que se ha consagrado campeón en la Fórmula 3 japonesa. Comenzamos hablando del campeonato del Super GT por separado, con respecto a la primera parte de la entrevista, ¿no es cierto? Hemos tenido carreras locas este año, como la de Autópolis bajo la lluvia. La pregunta está orientada a un lado más personal. ¿Desde cuándo cubrís la categoría o el automovilismo japonés en particular? ¿No es cierto? Bueno, ahí Gaino me pide clarificar. ¿Me preguntas por qué me interesa el automovilismo japonés? Sí, clarificamos, o mejor dicho, bajo qué circunstancias te permitieron acercarte a la categoría, o como en mi caso, que Sacha Fenestrat compita en la clase GT300, y me volví loco porque las carreras nunca decepcionan, a las 2 de la mañana, hora de la Argentina. Sí, bueno. Desde que era pequeño tengo interés en lo que tiene que ver con Japón. Me gusta el automovilismo desde edad bien temprana. Primero fue la Fórmula 1, luego conocí y aprendí otras categorías como por ejemplo la IndyCar y todo ese tipo de categorías. En cuanto al Super GT, lo escuché por primera vez sobre esta categoría cuando todavía se llamaba JGTC, y creo que le habrá pasado a mucha gente por haber jugado al Gran Turismo 1 o 2 de la PlayStation. El juego tenía los coches como el Honda NSX y especialmente el Castrol Toyota Mugen Supra, el modelo Supra, el anterior. Y esos autos siempre me gustaron, porque era diferente a lo que estaba acostumbrado. Era nuevo con respecto a lo que había en Europa, las categorías que hay en Europa. Desde ese momento, en algún punto pude ver algunas imágenes de video, pero costaba tener acceso a ellas en internet, lo mismo que con las fotos. Mi interés fue creciendo de a poco y me volví un gran fanático en 2005, cuando le cambiaron el nombre al Super GT. Traté de seguir a la categoría lo más de cerca que podía, porque todavía estaba aprendiendo a hablar japonés en ese momento, cosa que sigo haciendo, sigo aprendiendo. Entonces se me hace más fácil de seguirla ahora, pero en aquella época me resultaba más complicado porque no hablaba japonés. También era un poco frustrante porque nadie conocía el Super GT de manera internacional. Apenas unas pocas personas nada más, pero bueno, no tenía cobertura en las grandes revistas y todo eso. Entonces, más o menos en el año 2011 dije, hey, quiero informar a la gente sobre esto, escribir sobre esta categoría para ayudarlos a ser más populares alrededor del mundo. Es por eso que empecé a escribir sobre el Super GT y sobre el automovilismo japonés en general, porque me encanta el país, su automovilismo, y quiero informar sobre él y que se haga más conocido para la gente. Por eso es genial de ver cuando la gente me manda mensajes agradeciéndome por mi trabajo y por mantenernos actualizados con toda la información. Yo aprecio esos comentarios, me gustan, me hacen bien. Como dijiste, las carreras son todas fantásticas. No tengo memoria de carreras aburridas en los últimos 15 años. Siempre es muy divertido de ver. Me parece genial de ver la pasión de los fans. Entonces yo quiero transmitirles mi pasión a mis seguidores, a todos mis seguidores y a toda la gente que lee mis publicaciones. Ok, hablando de las carreras de este año, en particular para nuestro interés, el argentino, por supuesto, con Sacha Fenestrat corriendo en la clase GT300. ¿Cuál es tu opinión sobre su debut en un auto de GT
recordemos que viene a hacer el cambio desde Europa. Además, teniendo en cuenta que ganó el título de la Fórmula 3 japonesa. ¿Pensás que puede haber interés en sus habilidades como piloto, que pudiera tener ofertas de los fabricantes para subir a GT500? También hacemos referencia al carisma de Sacha y a lo que suele irradiar el piloto criado en la Argentina. Entonces, Geino contesta, sí, creo que está teniendo un gran año en Japón, viniendo desde los monopostos y pasa a correr en un GT, especialmente en un auto de GT3. No es nada fácil. Por ejemplo, un auto de GT500 tiene mucha más carga aerodinámica que un auto de GT300. Ha tenido un grandísimo debut. Es tan increíble lo que ha hecho. Por ejemplo, en los 500 kilómetros de Fuji, que fue la segunda fecha de la temporada, ya tenía 9 puntos en el campeonato, lo cual implicó un gran resultado para él. Es genial verlo en pista. Continúa la respuesta. Creo que ya es muy popular entre los fans por su estilo de manejo. Además, como dijiste, ganó el campeonato de la Fórmula 3 japonesa, que en este caso fue el último, que ya lo hemos comentado, porque el año que viene se va a llamar Super Formula Lights. Y ese es un gran honor, el de ser el último campeón de esa categoría, que es tan tradicional en Japón, con los grandes nombres que corrieron en esa especialidad. Es una gran cosa que ha logrado. Además está corriendo para un nuevo equipo en GT300, el Condor Racing, ya que esa escudería lo hacía en el Super Taikyu. Me parece que les ayuda el hecho de ser un equipo cliente de Nissan, aclaramos nosotros, pues si querés subir a la divisional GT500 y a la Super Fórmula, debes tener el apoyo de un fabricante. Pienso que la conexión que tiene actualmente es con Nissan, aunque Sacha no es piloto de fábrica, pero creo que con los grandes resultados que tuvo este año y también peleando por el campeonato, puede ser que esté ahí en esas negociaciones para el año que viene. Está ahí en lo que es la pelea por el campeonato, aunque es complicado porque está a 20 puntos y medio detrás de los primeros. La posibilidad matemática todavía está para pelear el título, para ganarlo. Y si no ganara el campeonato junto a Kazuki Hiramine, creo que es un año estelar para ser debutante. Y seguramente escucharemos mucho más de él en Japón durante los años por venir si decidiera quedarse a correr allí. Le preguntamos ahora si le puede comentar a nuestra audiencia cuáles son las diferencias entre un auto de GT500 y otro de GT300. Son más rápidos, algo que ya hablamos en la primera parte de la entrevista, en términos de velocidad, aunque bueno, no tienen el DRS o el Push to Pass como sí el DTM, y sobre el motor de clase 1 que se implementará en 2020. Pero además, las carreras de Super GT son bien diferentes, con dos pilotos, los cambios de neumáticos y la recarga de combustible. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias en las clases o las principales diferencias? La principal diferencia será la velocidad en general. Los GT500 son mucho más rápidos y especialmente tienen mucha más carga aerodinámica. No quisiera compararlos demasiado con las categorías de fórmula, aunque se le acercan en un punto. Por otro lado, el auto de GT3 es más pesado y más difícil de controlar. Creo que esas son las principales diferencias. Los GT500 son más tipo prototipos, aunque de hecho se los denomina autos de GT. Son altamente desarrollados para la competición con respecto a los autos de la clase GT300. O sea, son más autos de carrera que los otros que vienen derivados de calle. Pero lo que hace único al Super GT es ver a los GT3 corriendo en la clase GT300
con la guerra de neumáticos, al igual que en la clase GT500. Hay varios fabricantes de neumáticos compitiendo allí. Tienes a Dunlop, Yokohama y Bridgestone activas en GT300, y es única comparada con otras categorías de coches de GT3 alrededor del mundo. Y además no solo tenés a los autos de GT300, sino que también a los coches JAF de la Federación Japonesa de GT300, que se denominan de vieja escuela, como por ejemplo los dos Toyota Prius o el Toyota Pri, como se llama, que tienen un sistema híbrido en el motor, aunque solo uno de ellos lo usa esta temporada. Está el Subaru BRZ y también los chasis madre, los Mother Chassis, como se denomina en inglés, que básicamente son autos de carrera de GTA, que es la asociación que controla el Super GT, la empresa controladora. Estos coches son similares a los de GT3, que se adaptan a las regulaciones de la GT300. Entonces esto hace que los equipos más chicos puedan comprar un coche que no sea de GT3, que son los que hacen los fabricantes europeos, y esto además pueden desarrollar el auto con sus propias partes y pueden realizar más cambios, porque si compras un GT3 no hay mucho que puedas hacer con él. De hecho hay reglas estrictas. Por ejemplo, hace un par de años cuando el Hito Tsuyama Racing, ese equipo que corría con el Audi R8, tenía muchos problemas con las cajas de cambios y otros inconvenientes. No podían encontrar la solución debido a que no tenían permitido abrir la caja de velocidades hasta que entraron en contacto con Audi. Y creo que fueron a Europa a hablar con ellos para poder tener más apoyo de fábrica. Y desde entonces las cosas fueron mejores para el equipo. No sé si ahora tienen permitido abrir la caja de cambios, pero bueno, en ese momento no podían hacerlo. Existen reglas muy estrictas de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer en un GT3. Y además en GT500, por supuesto, tenés el apoyo de fábrica que no tenés en GT300. Aunque hay apoyos encubiertos dentro de los equipos, pero no pueden trabajar en conjunto con las escuderías. A diferencia de GT500, que sí lo pueden hacer. Las últimas dos preguntas de esta entrevista. ¿Qué podemos esperar del 2020 para el Super GT? Con la carrera nocturna en Sepang y el Honda NSX GT, que tendrá el motor central y no... Perdón, que no tendrá el motor central y sí el motor delantero. Es un cambio muy grande. El 2020 sí promete ser un año muy interesante para el Super GT. Como decís, la categoría volverá a Malasia. La última carrera fue en 2013 allí, y luego fueron a Tailandia el año siguiente cuando adoptaron un prototipo de la reglamentación de clase 1. Técnicamente ya se está usando el reglamento de clase 1 desde aquel año, pero el DTM tuvo que postergar su implementación. Aclaramos que Mercedes se opuso a la implementación del motor turbo y no hubo acuerdo entre los fabricantes. El Super GT lo utiliza en 2014. Será además la primera carrera nocturna en la historia de la categoría y se realizará un sábado por la noche. Y pienso que será grandioso tener una carrera del Super GT bajo las luces artificiales. Me gustan las carreras de noche porque entregan hermosas imágenes, y Sepang además es un gran circuito, además de que se utilizará para los test de invierno. Entonces bueno, los equipos ya están familiarizados con ese trazado. El circuito que además albergó la primera carrera internacional de la categoría. Creo que será espectacular y es una gran adición al calendario. Lo que no se sabe aún es si Tailandia estará en el calendario del próximo año, porque todavía hay algunas discusiones sobre cuestiones logísticas y el pago del canon que se requiere. Me parece que la fecha límite ya pasó a fines de septiembre, pero no hubo anuncios formales aún. Quizás en la fecha de Motegi se dé a conocer a principios de noviembre. Hay muchas dudas todavía sobre la carrera de Tailandia, lamentablemente. En el caso de que se incluyera, tendremos dos eventos internacionales por primera vez en la historia del Super GT durante una temporada. Una de ellas será de noche. La otra gran cosa son los nuevos autos, obviamente. La nueva reglamentación se llama clase 1 más alfa,
porque se le han hecho pequeñas modificaciones comparados con los clase 1 que tiene el DTM para adaptarlo a las características del Super GT, tanto las paradas en boxes como la capacidad del combustible, del tanque de combustible y el cambio de piloto, más algunas cosas chiquitas que se han desarrollado en los autos, como en la parte delantera, donde se abrió un poco la normativa, se liberó un poco en ese sentido. Toyota volverá como marca propia, digamos, no usando el Lexus, por primera vez desde 2006, creo, cuando se cambió a Lexus, la marca premium de autos de Toyota, le recordamos a la gente, y se introdujo el modelo SC430, y se han desarrollado otros dos modelos de Lexus para correr en GT500, y su gran noticia la vuelta de un modelo histórico como el Supra, que esté de vuelta en el Super GT. Por otro lado, Nissan está haciendo una evolución de su GTR, que está basado en el mismo modelo del auto de calle del 2017, y Honda, como has mencionado antes, tendrá su primer auto de motor frontal, el NSX GT. El coche lo han presentado en Suzuka en septiembre, pero era un show car nada más, porque todavía no estaba listo el de competición para los primeros test. No podían tomar parte junto a Toyota y a Nissan. Tienen previsto realizar un shakedown después de la fecha de Motegi en un par de semanas. El auto estará en pista para unas vueltas de demostración o unas demo laps en el Twin Ring de Motegi, justamente allí en la fecha final del campeonato 2019. Para alguna gente es algo así como una blasfemia que el NSX GT no tenga un motor central, pero me parece que es genial de ver que Honda ha trabajado en conjunto con GTA para que el clásico modelo deportivo siga corriendo en el Super GT. De lo que se pudo ver en Suzuka, que fue solo un show car, hay unos leves cambios en el diseño. El modelo que se presentó está basado en el chasis del motor central que hoy tiene el NSX GT. Cuando lo miras detenidamente al nuevo coche, no se pueden ver grandes diferencias comparado con el coche actual que corre en el Super GT. Para mí sí hay una pequeña diferencia, pero no sé hasta dónde vamos a ver mayores diferencias entre los modelos, el NSX GT con motor central y el que va a tener motor delantero en 2020. Veamos qué es lo que finalmente presenta Honda en Motegi. Creo que son los dos grandes tópicos de la categoría para el año que viene: la carrera nocturna en Sepang, que será nocturna, y los nuevos autos de clase 1 más alfa, la nueva reglamentación, el nuevo Supra y el nuevo Honda NSX GT. Será interesante de ver, porque me parece que hay mucho trabajo para los equipos por hacer para adaptar los coches, porque habrá nuevas unidades ECU, la unidad de control electrónico del motor, y creo que será grandioso seguir la acción en pista. Me parece que es como los regalos de Navidad. Habrá muchas sorpresas, me parece, con los resultados, de acuerdo al desarrollo de los vehículos. Empieza casi de cero en este sentido. Bueno, vamos con la última pregunta entonces. El DTM y el Super GT estuvieron juntas en Hockenheim. A título personal le preguntamos cuál fue el auto de las dos categorías que más te gustó, ya sea por la marca, el diseño, la presentación de los boxes o por los equipos. Cualquier cosa que nos puedas contar. Me han preguntado si me gustaba más el automovilismo japonés o el alemán, y respondí que el japonés. Estuve quizás un poco tendencioso en este punto. Prefiero los autos del Super GT, al menos los actuales. Se ven tecnológicamente más avanzados y más competitivos comparados con el DTM, ¿no es cierto? Lo cual fue grandioso de ver allí en Hockenheim justamente.
Creo que suenan un poco diferente, un poco mejor, más ruidosos son. Por ejemplo, me encantó ver las llamas que salían de los escapes de los autos cuando giraban en el Hockenheim. Son como unas bestias estos autos. Por ejemplo, bueno, el GTR tenía el apodo de Godzilla, y realmente se siente verlo como Godzilla en un punto con las llamas que salían desde el auto. Sobre mi equipo favorito, mi respuesta es un poco aburrida porque trato de estar neutral tanto como sea posible y no decir cuál es el que más me gusta. Los equipos me han tratado todos muy bien. Por ejemplo, tuve una muy linda charla con Nick Cassidy y con Ronnie Quintarelli. Los dos son buena gente. Y también Ryo Hirakawa y Tsuyo Matsuda fueron muy abiertos a las preguntas que tenías para ellos. Hay varios pilotos en Japón con buena personalidad y que me gustaría conocer. En cuanto a los equipos, me gusta ir a veces con el que no es favorito. Underdog, como se dice en inglés. Por ejemplo, cuando el equipo Wet Sports Bando de la GT500 ganó en Tailandia su primera carrera, se pudo ver a Masaki Bando abrazando a su hijo, Masataka Bando, y los dos estaban llorando. Fue una gran foto porque no eran de los equipos favoritos. Algo así como David contra Goliath, lo cual es muy bueno de ver. O también, en su momento, cuando Nakajima Racing ganó la última edición de los 1000 kilómetros de Suzuka en el 2017, con ese lindo final. Mi respuesta es que trato de ser tan neutral como me sea posible. Los amo a todos. Son todos como mis bebés. Los amo a todos. Sí. Sí, los amo a todos. Bueno, decimos es una buena respuesta. Le agradecemos a Gainon por la entrevista, que fue un placer tener esta charla con sus impresiones de la fecha del DTM, con la participación de su auto de Super GT en Hockenheim, con lo que se vendrá en 2020, con su opinión de lo que puede hacer Sascha Fenestras en el futuro, de lo que puede ser aquí en Argentina, y de lo que podemos estar seguros hasta ahora es que seguiremos madrugando a las 2 de la mañana del domingo con quizá la Super Fórmula y con GT500 del Super GT. Bueno, le agradecemos por la información que nos ha dado siempre este año del Super GT, y bueno, esperemos poder hablar en la previa de la Dream Race en Fuji y en el futuro también. Y agradecemos por la entrevista. Bueno, agradece Gainon por esta entrevista para Motorbox, por las palabras que he tenido para con él, y está abierto a más entrevistas en el futuro. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, Motorbox ARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio.